Imagina que vives en el pasado y siempre has usado piedras como dinero toda tu vida. Lo mismo tus papás y tu tatarabuela. Un día de la nada, gente foránea empezó a usar unos círculos amarillos brillantes con caras como dinero, reemplazando tus piedras. Todo el mundo duda y se pregunta qué son estos círculos brillantes y quién les da el valor que se les está otorgando. Estos foráneos, al parecer con mejor tecnología, pueden producir estas piedras cuantas veces quieran, reduciendo su valor, pero de alguna forma logran preservar su valor haciéndolas difícil de crear rápidamente. ¿Suena familiar, no es así? Hola, soy Steph Gadsden y bienvenidos de nuevo a una Millennial más. Si es tu primera vez por aquí, en este canal hablamos de economía, finanzas y filosofía. Al final del video, si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte. Y bueno, el dinero es un tema complejo que pasamos toda la vida buscando y recolectando. Sin embargo, lo que hoy conocemos como dinero ha ido cambiando con el tiempo. Si condensamos las etapas básicas de la evolución del dinero, el mundo ha pasado por tres diferentes fases. Materias primas, el patrón de oro y moneda fiat, o en inglés, fiat money. Una cuarta fase, el dinero digital, está ya en acción y este incluye activos digitales como el Bitcoin, que pueden cambiar la manera en la que vivimos en nuestra economía. Estos activos pueden pensarse como versiones digitales del oro y materias primas, pero tienen aspectos únicos de los cuales hablaremos más adelante. Antes de que existiera una materia como dinero, se hacían trueques para poder conseguir lo que necesitáramos a cambio de lo que tenemos. Pero eso tenía una desventaja, a la cual se le conoce como el problema de la doble coincidencia de necesidades. Para ejemplificar esto, imagina que estás buscando comida para tu perro y a cambio tienes maíz por ofrecer. En este caso es sumamente difícil conseguir a alguien que tenga lo que quieres y al mismo tiempo necesita lo que ofreces en ese preciso momento. La economía empezó entonces a necesitar una materia que fuera divisible y universalmente aceptable. Así fue como nacieron las primeras formas de dinero en formas de materias primas, algo al que todo mundo pudiera atribuirle un valor y que fuera universalmente aceptable. En base a este concepto, el dinero debía ser divisible, portable, tangible, verificable y escaso. La escasez es una de las características más importantes de estas materias primas. Sin embargo, qué tan rara es la materia no es de gran importancia. Lo importante es saber qué tanto suministro existe en contraste con cuánto más se puede producir. A esto se le conoce como stock to flow ratio, en inglés, y entre más alto sea, más escasa es la materia. Si el dinero es fácil de crear, se vuelve entonces fácil solo producir más, reduciendo la oferta o el valor que tiene. Por otro lado, si la materia prima es rara y difícil de crear, se vuelve entonces de más valor. A través de la historia, varias piedras, plumas, conchas, sal, pieles, cobre, plata, oro y otras cosas han servido como dinero. Los habitantes de Ya, por ejemplo, usaban enormes piedras llamadas piedras Rai. Estas piedras no se movían y lo único que bastaba para saber a quién le correspondía cada piedra era el registro oral de forma pública. Es como si cada persona supiera lo que tenía cada quien o a quién le correspondía cada piedra. Esto las diferenciaba de otras materias primas usadas en otros lados como las plumas o las conchas. El oro ha sido la mejor materia prima con características de dinero por su mayor índice de stock to flow ratio. Por otro lado, por ejemplo, el rodio es más raro que el oro, pero su stock to flow ratio es bajo, ya que la materia se consume tan rápido como se produce. Con el tiempo, la tecnología ha destruido el stock to flow ratio de varias materias primas y lo seguirá haciendo, reduciendo así dramáticamente el flujo de las materias ya existentes. Esto aumenta la oferta y reduce el valor de los productos con el tiempo. Después de miles de años, dos materias primas le ganaron a todas las demás en términos de mantener sus atributos monetarios, el oro y la plata. Solo ellas fueron capaces de mantener un stock to flow ratio lo suficientemente alto como para servir como dinero. Durante el imperio del Reino Unido, el oro terminó por ganarle a la plata y esto hizo que el patrón de oro se extendiera por todo el mundo. Con el tiempo, la gente empezó entonces a poder depositar su oro en los bancos y recibir crédito en papel que representara las cantidades monetarias sobre ese oro. Después de algunos años, los bancos, sabiendo que no todos canjeaban su oro a la vez, empezaron a emitir más reclamos que el oro que tenían, comenzando así la práctica de la banca de la reserva fraccionaria. El sistema bancario luego se consolidó en la banca central, con el tiempo en varios países, con boletas de papel a nivel nacional que representan un reclamo a una cierta cantidad de oro. Los bancos centrales de todo el mundo todavía tienen oro en sus reservas, y aunque la moneda, divisa, emitida por el gobierno ya no está respaldada por oro, esta sigue siendo una importante pieza y funciona como activo de reserva.
Fiat Money o moneda fiat es básicamente un papel moneda emitido por el gobierno que no está respaldada por nada. A menudo este tipo de moneda empezó siendo respaldada por oro, pero el gobierno empezó a crear demasiado papel debido a guerras u otras cuestiones de emergencia fuertes. En este sentido, la devaluación de la moneda se convirtió entonces en una forma de confiscación de la riqueza para el pueblo o un impuesto invisible. El argumento general de por qué existen estas monedas de papel es que la mayoría de los gobiernos no querían verse limitados por el oro y su escasez. Así es que se les hizo fácil deshacerse del patrón de oro y emitir más dinero de papel. La moneda fiat es bastante interesante porque, a diferencia de la historia del dinero de materias primas, es un paso hacia atrás en términos de escasez. Esto se terminó por convertir en la manera más rápida y eficiente de devaluar una moneda. Todo el mundo sostenía papel con la confianza de poder intercambiarlo por una específica cantidad de oro, mientras que el gobierno imprimía una tonelada de papel que al vincularla con el oro terminaba siendo de menor valor. La gente perdía sus ahorros sin saberlo. A lo largo del siglo XX, esta táctica se extendió por todo el mundo. Antes de las monedas de papel, los gobiernos se quedaban sin capacidad de lucha si se quedaban sin oro. Los gobiernos utilizaban sus reservas de oro y aumentaban los impuestos de guerra adicionales, pero había límites en términos de cuánto oro tenían. Al tener a toda su gente con monedas de papel, podrían entonces devaluar los ahorros de todos para la guerra sin un impuesto oficial, es decir, sin un impuesto real, imprimiendo más dinero, gastándolo en la economía y luego eliminar o reducir la clavija de oro antes de que la gente supiera lo que le estaba pasando a su dinero. En 1912, Mr. J.P. Morgan, un financiero americano, dijo lo siguiente: el oro es dinero, todo lo demás es crédito. En otras palabras, todo lo que no es dinero es deuda o crédito. Una moneda o divisa no es dinero real, es solo un medio de intercambio. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos países dejaron el patrón de oro. En 1934, el oro era ilegal y cuando la gente se veía obligada a venderlo al gobierno, el dólar se devaluaba en relación con la moneda. En 1944, muchas monedas estaban ya devaluadas por esto mismo, y fue entonces cuando el Tratado de Bretton Woods se creó. En este tratado se dijo que los países estarían atados a una moneda, el dólar americano, mientras que este estaría atado al oro. Esto solo les duró 27 años y en 1971, cuando Estados Unidos ya no tenía suficiente oro, se decidió dejar el patrón de oro en su totalidad. First, it is temporary. La moneda en circulación excedía ya la cantidad de oro que se tenía en la reserva. Desde ese momento y hasta este preciso momento, todos los países en el mundo han estado usando la moneda fiat como medio de intercambio, como divisa. El dólar, sin embargo, logró ser una especie de materia prima en 1970. Estados Unidos hizo un tratado con Arabia Saudita y otros países en donde el petróleo se vendería solo en dólares, sin importar qué país estuviera comprando. A cambio de esto, Estados Unidos proveería con protección militar. Esto creó el sistema petrodólar. Este sistema fue creado para que cualquier país que necesitara petróleo, o sea, todo el mundo, necesitara dólares para hacerlo. Esto creó una demanda enorme de dólares en el mundo. El sistema de petrodólar hizo que solo los dólares pudieran comprar importaciones de petróleo en todo el mundo, por lo que los países a nivel mundial mantienen ahora una combinación de dólares, oro y otras monedas importantes como reserva. Si los países quieren fortalecer sus monedas, pueden vender algunas reservas y volver a comprar su propia moneda. Si los países quieren debilitar sus monedas, pueden imprimir más de su propia moneda. Con el tiempo, esa demanda de dólares se hizo más grande a través del comercio. Los países ahora comercian bienes o servicios a menudo con dólares. Cuando se hacen préstamos internacionales, igualmente se hace con dólares. Y el mundo ahora tiene billones de dólares en deuda denominada en dólares, adeudada a todo tipo de lugares. Esta demanda de dólares hizo que las exportaciones estadounidenses sean más caras, menos competitivas, y que las importaciones sean menos costosas, lo que ha hecho que Estados Unidos tenga una balanza comercial negativa, o en otras palabras, las importaciones excedan las exportaciones, lo cual es negativo para los Estados Unidos. Esto ha hecho que varios países tomen ventaja, como por ejemplo China, convirtiéndose en la nueva fábrica del mundo. Este sistema de petrodólar está empezando a caerse, ya que los déficits comerciales se han estado acumulando bastante, y esto es negativo para el país, para los Estados Unidos. Esto también ha hecho que la concentración de riqueza en el mundo se concentre solo en un país, creando tensiones políticas. Y bueno, ¿qué sigue?
Estamos tan acostumbrados a la moneda fiat que no nos damos cuenta del problema que crea. Nunca antes en miles de años de la historia humana, el mundo entero ha estado usando dinero que no tiene costos de recurso o restricciones. Desde que el mundo ha estado en el estándar fiat y el petrodólar, la deuda ha aumentado considerablemente y cada vez más personas comienzan a tratar el dinero en efectivo como nada. Instintivamente buscamos monetizar otras cosas para preservar el valor de nuestro dinero, como por ejemplo las acciones, bienes raíces o incluso el arte digital. Esto solo muestra la pérdida de poder adquisitivo del dólar y nuestro dinero en general. La inflación se dispara más que nunca y nuestros ahorros pierden valor como jamás antes visto. Subir las tasas de interés ayuda cada vez menos porque ya hay mucha deuda en el sistema. Ya hemos visto cómo dándole el control a un solo individuo perdemos el valor de nuestra moneda y por ende de nuestro dinero. Con el desarrollo de Internet, muchas personas comenzaron a trabajar en sistemas de dinero nativos de Internet. La capacidad de realizar transacciones con otros es una parte clave de la libertad individual. Cuanto más puedan controlarlo los regímenes autoritarios, más poder tendrán sobre la vida de sus ciudadanos. El economista Friedrich Hayek, ganador del Premio Nobel, hizo una interesante declaración sobre el dinero. No creo que alguna vez tengamos un buen dinero de nuevo antes de tomar el dinero de las manos del gobierno. Es decir, esto no va a cambiar hasta que introduzcamos de alguna manera astuta algo que no puedan detener. Al parecer, Satoshi Nakamoto en 2008 tuvo una respuesta a esto al crear un sistema descentralizado sin terceros, un sistema en donde las transacciones se hacen de persona a persona, sin el control de una autoridad. Un sistema en donde todos los usuarios portan un historial de todas las transacciones anteriores, ya que éstas se registran públicamente. Un sistema en donde las transacciones van formando un registro que no se puede cambiar sin primero cambiar todas las transacciones anteriores. Un sistema en donde la escasez es resuelta por el trabajo energético y matemático que se necesita para crear más monedas, el minado digital. Un sistema en donde el problema de confianza queda resuelto. Esta es la invención de Nakamoto, Bitcoin, el cual se convirtió en 2008 en el primer dinero digital ampliamente exitoso y creíblemente descentralizado. ¿Recuerdas las piedras Rai? Los habitantes de Yap usaban un concepto parecido en donde todos los participantes podían saber a quién le correspondía cada piedra, resolviendo así el problema de confianza. En Bitcoin, por otro lado, las criptomonedas sí pueden ser movidas de un lugar a otro, usando claves privadas que permiten a los usuarios transferir sus monedas a diferentes direcciones públicas dentro del sistema. Si los participantes mantienen sus claves privadas, entonces sus monedas representan activos que no son también la responsabilidad de alguien más, es decir, no hay terceros involucrados. Después de que Nakamoto creó Bitcoin, ha habido más de 15,000 otras criptomonedas creadas, pero Bitcoin sigue siendo la moneda digital con mayor número de usuarios. Es volátil, sí, pero eso es en gran parte porque se monetizó de 0 a $1 billón de capitalización en 12 años. El mercado está ya explorando esta tecnología y tratando de determinar su mercado a medida que más y más personas compren en él con el tiempo. Es un activo que no está en manos de todo el mundo y es una pequeña fracción de los activos financieros globales. Ya existen propuestas para equilibrar el sistema de pagos globales. China, por ejemplo, ha trabajado considerablemente en el lanzamiento de una moneda digital que pueda ampliar su alcance mundial, al menos con algunos de sus socios comerciales. Puede haber varias monedas en el futuro que pueden ser usadas para comprar petróleo, o puede haber un activo de reserva neutral, como por ejemplo el Bitcoin o algo entre esas líneas. Aún no se sabe qué sistema podría funcionar bien, pero está claro que la tendencia en los pagos globales es hacia la digitalización y la descentralización de la moneda de un solo país. Aún no está claro cuándo esto va a pasar y en qué plazo va a pasar. Cuando has estado usando papeles moneda toda tu vida y de la nada aparece una entidad anónima que crea dinero en Internet, que funciona a través de algoritmos que no entiendes completamente, pero que parece seguir creciendo en usuarios y valor en comparación con otros activos, es normal hacernos preguntas sobre sus riesgos técnicos, preguntas sobre si los gobiernos pueden evitar con éxito que esto se propague, preguntas sobre su volatilidad y otros desafíos en esas líneas. Recuerda que cuando el dinero cambia de forma es difícil tener un buen juicio. Lo mejor que puedes hacer es darle zoom out a la historia y ver que la realidad no ha sido así siempre. Después, puedes educarte sobre el nuevo tema y si puedes invertir un poco en este nuevo sistema dependiendo de tu perfil de riesgo y tus circunstancias. Nadie sabe si Bitcoin o alguna divisa digital será parte del nuevo sistema monetario en el mundo, pero lo que sí sabemos
es que la digitalización del mundo ha estado y seguirá en aumento. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre la tecnología rompiendo el flujo de varias materias primas? Muchas gracias a todos por su atención, y si te gustó el contenido, no olvides dejarme un like o comentario, realmente es de mucha ayuda. Y sobre todo, considera suscribirte. Nos vemos pronto, hasta luego.